Y luego, fíjense, les tengo una sorpresa para los ochenteros, noventeros, porque del baúl de los recuerdos de alguna manera, pero también con una mirada de futuro, con una mirada de proyección, de presente y futuro, vamos a estar conversando con Jano Weichafe, es un músico de la región, uno de los fundadores, fíjense, de los Brocas de las Nakis. Los que son de la época se van a acordar de 80, 90 aproximadamente, de este tradicional grupo que, revisando el archivo, estuvo hasta en un Venga Conmigo, este programa de Canal 13 que conducía el Pollo Fuentes, José Alfredo Fuentes. Bueno, vamos a estar conversando con Jano Weichafe a ver en qué está. Por cierto, hay propuestas musicales nuevas que está realizando y queremos conocerlas cuando llega la tarde. Eso a las 18:30 aproximadamente. Lo inmediato, Jano Weichafe está ya con nosotros. Jano Weichafe, músico regional, a quien queremos saludar y agradecer su gentileza de atender nuestro llamado. Un honor para nosotros, Jano, conversar contigo a esta hora en cuando llega la tarde. Bienvenido al programa. Mari Peñi, por la invitación y por considerar a los artistas regionales, ¿no?, que a veces tienen poco espacio para mostrar su arte. Bueno, es necesario ir abriendo espacios, Jano, y este programa, te lo contaba yo en la mañana, dedicamos el viernes al arte y la cultura. Bueno, se dice, Jano Weichafe se le asigna el rol de padre del rap, del hip hop mapuche, Jano. ¿Es así? En realidad, sí, porque empezó acá en Temuco a finales de los años 80. Cuando partimos con el grupo Los Brocas del Esnaki o Cabros de la Esquina y hacíamos rap político social. Uh-huh. Y como vimos ahí en ese tiempo que veíamos la mayoría teníamos ascendencia mapuche, entonces igual yo en lo personal empecé a crear el otro estilo, que es el rap mapuche, porque es escrito por mapuche y es cantado por mapuche. No es lo mismo que cuando dicen de contenido, ¿ya? Ha sido como una forma igual de, en esos tiempos, mostrarle a la juventud, a los niños, a las personas. Estamos hablando de los años 80, fines de los 80, cuando estaba ya por terminar la dictadura, donde no había espacio, y sobre todo en el sector de Lanín, Pedro de Valdivia, que era un sector súper discriminado, y donde no había espacio de participación para los jóvenes. Entonces, frente a esa adversidad, además de la discriminación, la marginación y la pobreza, nosotros decidimos iniciar este grupo y empezar a mostrarles alternativas a los jóvenes que se paraban en la esquina. Oye, ¿y cómo era hacer rap y además contestatario en esa época, Jano? Para nosotros era una forma de concientizar a la gente, de despertar ese bichito de la organización, también de perder el miedo nosotros para dirigirnos a la otra gente, a la más peña y la mía igual. Y igual era complejo porque igual había represión, ¿no es cierto? Había seguimiento, había amenazas constantes hacia integrantes del grupo que teníamos de los Brocas. Pero frente a eso igual nosotros seguimos haciendo lo que nos gustaba y enfrentándonos, pues enfrentando y mostrando con ejemplo a los jóvenes que se podían hacer otras cosas distintas al solamente estar parados en una esquina. Bueno, ustedes tuvieron pasos por televisión, me acuerdo yo, de hecho estuve revisando imágenes de archivo, estuvieron en algún programa de televisión con el Pollo Fuentes, tuvieron un auge bastante importante los Brocas de las Nakis. ¿Y qué pasó con el grupo finalmente, Jano? Bueno, se fue invitado al Johnny, que era uno de los fundadores igual del grupo, que era como el presidente, y él invitó a otros chiquillos que cantaban y salieron por la televisión. Igual en esos tiempos era como taquillero, sí, igual salir en la tele, pero mostrando el discurso, claro, usar un poco de taquilla, sí. Pero también de masificar lo que se estaba haciendo acá, porque lo de nosotros fue un trabajo de más de 10 años. En esa parte yo no estuve, sí, lamentablemente, por temas de trabajo, pero nosotros igual, aparte de la música, aparte del baile, también hacíamos chocolatadas, navidades populares, 18 populares, ollas comunes,
en conjunto con las personas que vivían en el campamento y que también en ese tiempo no tenían mucho que echarle a la olla. Entonces, además de ser un grupo cultural, también éramos social y deportivo. Igual jugábamos a la pelota en esos tiempos, al palín, hacíamos instrumentos musicales mapuche. Entonces fue todo un proceso de reconstrucción identitaria hacia nuestra gente, hacia los jóvenes, que no tuvieran vergüenza de los apellidos, porque estamos hablando de que en esa época los libros de historia todavía decían el indio araucano. Oye, nos escribe Daniel Alejandro Huentenao, dice: saludos colega, dice Daniel Alejandro Huentenao. ¿Ah? Bueno, Peñi, igual, de Morria. ¿Qué crees tú que dejó los Brocas de las Naki en la escena musical de la región, Jano? Bueno, primero, utilizar el rap como un medio, no como el fin, para entregar un mensaje a las nuevas generaciones de jóvenes y niños que estaban creciendo, con un mensaje político identitario. A diferencia del rap político social, nosotros le dábamos un sentido de identidad, era como un elemento de resistencia, que ahora al conversar con las generaciones nuevas de raperos mapuche, están claros. Pues en Santiago, cuando converso de repente con los peñas de los Huachiriché, o los Panteras, o Guerrillero Oculto, siempre conversamos y siempre ellos dicen, porque acá fue el inicio de otra escuela distinta a lo que se hacía a nivel central en Santiago, netamente con raíces propias. Y este mensaje quedó en las poblaciones, quedó en la memoria de mucha gente que después, cuando crecieron niños, se empezaron a dedicar a lo mismo, a hacer música, pero con más contenido mapuche todavía y más político, por todo lo que ha estado pasando en la zona, ¿no? Por un lado, la lucha, el conflicto, la represión, ¿no es cierto? Pero por otro lado también la parte del rescatar la identidad, los talleres de Mapuzungún, que ahí también participamos en las primeros talleres y las primeras actividades de rescate, o también el rescate del Huechipanto a finales de los 80, cuando todavía no había nada. Entonces fue una escuela muy bonita de vida, a pesar de la adversidad que le fuimos dejando de sembrado a las nuevas generaciones y a los nuevos jóvenes y Peña y también que iban llegando a las universidades igual. ¿Y por qué eligen Jano, el rap como forma de expresión musical, pudiendo, como género digo, ¿no? Pudiendo haber cogido otros? ¿Por qué particularmente el rap? Porque rescatamos el origen en Estados Unidos, que era netamente un rap contestatario político. Por ejemplo, yo escuchaba Public Enemy y veía los videos que me parecían interesantes de cómo ellos expresaban la rabia a través de la música en contra de la discriminación hacia la población afroamericana y en los sectores o los guetos donde vivían. Acá era lo mismo, pero acá eran los campamentos, ¿no es cierto? Los sectores populares, marginales que le llamaban antes. Entonces rescatamos esa parte como ideológica del rap, pero la adecuamos a nuestro contexto y a nuestra realidad. Entonces, por eso los temas, aparte de los conceptos, también llevan en algún momento instrumentación mapuche, porque solamente se da acá en Chile, por lo menos cuando empezamos. Pues ahora uno ve en Ecuador, en México, en Bolivia también los jóvenes están trabajando el tema identitario a través del rap. ¿Y cómo crees tú, Jano, que asumió de alguna manera el mundo mapuche la propuesta musical de ustedes? Porque de alguna manera ustedes rompen esquema, incorporan, como tú dices, instrumentos tradicionales mapuches, de la cultura mapuche, para una expresión musical que no necesariamente es mapuche. Entonces, ¿cómo recibe la nación mapuche, el pueblo mapuche, la propuesta musical de los Brocas de las Naki y de Jano Huaychafe? La mayoría de los Peñi y Lamien, porque también hemos andado en comunidades, en festivales, pero antes eran más poblaciones y comunidades. La mayoría de los compuches fue una relación buena. La hallaban sentido a lo que uno hacía por el contexto donde estaba, ¿no? Que es el barrio, la ciudad. Entonces nosotros éramos todos guarreaches
que somos los peñes que vivimos en la ciudad, que más del 70% de nuestra gente que vive en la ciudad. Por eso es que en Santiago se da harto las movilizaciones, las marchas, porque allá está más de la mitad de nuestra gente. Y en ese sentido, nosotros acá, en ese tiempo todavía no había internet como ahora, ¿no? Entonces teníamos que hacer las actividades igual presente, mirándose al cara a cara. Entonces siempre cada actividad que había, saludábamos, compartíamos con los peñas, jugábamos igual palín y después hacíamos actividades culturales. Ahora con el tiempo ha variado un poco el cambio del grupo, porque aparte del rap mapuche también hago música infantil mapuche para aportar al rescate del Mapuzungún en los más pequeños, ¿no? Los pichiqueches, los niños y niñas. Sí, fíjate que yo quiero cerrar el programa, Jano, precisamente con una canción tuya para niños, ¿no? ¿Por qué elegir una línea musical infantil? ¿Por qué los niños como público objetivo para el desarrollo de esta, voy a decir, nueva propuesta musical, ¿no? Bueno, como el rap lo fue para los jóvenes y para los más adultos como una propuesta política, social, cultural de resistencia, para los niños, que son en nuestro futuro como pueblo, era necesario crear una instancia y una propuesta musical que les llame la atención y que sea potente. Y yo lo descubrí a través, como toco guitarra igual y otros instrumentos, entonces a través de ello yo empecé a escribir, y bueno, a través de sueños igual, mucha gente de nuestra gente lo hace, que sueña las canciones, sueño qué hacer, escribir, y ahí voy ordenando. Entonces después me junto con otros amigos que igual son músicos, y le agregamos flauta traversa, contrabajo, batería e instrumentación mapuche, y se va haciendo con los niños participando todo. Que esa propuesta, justo cuando empezó la pandemia, ya íbamos como en auge, íbamos subiendo, y ahí como que se detuvo todo, entonces hubo que empezar de nuevo, estamos empezando de cero. Pero es necesario porque los niños en el futuro de nuestro pueblo nación mapuche, además que solamente el 15% entiende o maneja el idioma del 100%, y pues la mayoría son papás, ¿no es cierto?, y chachay que vienen a las comunidades. Entonces, si no se hace algo permanente en los colegios y con personas comprometidas, se corre el riesgo de que se pierda nuestro idioma. Por eso es la forma y la nueva propuesta musical. Sí, fíjate que me hace mucho sentido, ¿no? La propuesta inicial con esta propuesta de música infantil, aun cuando pudiera sonar como un cambio bastante brusco desde el rap a la música infantil, pero desde incluso una mirada política, me hace mucho sentido también, ¿no? Correcto, porque además del territorio, además de la cosmovisión, también está el idioma o la lengua. Entonces, en ese sentido, las canciones de los niños, yo le digo siempre a los papás que no tengan miedo de escucharlas, porque no es un tema de contenido político. Uh-huh. Como así el rap que hacemos igual cuando son otro tipo de públicos, ¿no? Y es necesario, porque es necesario para nuestros niños, para que también les sea más fácil internalizar conceptos y hallar más entretenida como las clases y la interacción con los conceptos y con las palabras. Entonces, para nosotros, en el caso mío personal, igual me enriquece como músico, porque lo que uno hace no es para uno como músico, sino que es para nuevas generaciones, uno va sembrando. Entonces, después van surgiendo, así como empezábamos con el rap, acá lo único, ahora en todo Chile se hace rap mapuche. Entonces, con la música infantil, igual está pasando algo parecido. Sí, la poesía no es de quien la escribe, es de quien la lee, decía Antonio Escarmeta en Ardiente Paciencia. Jano, mira, yo podría estar toda la tarde conversando contigo, pero tengo que ir al pronóstico del tiempo para mañana. Te pido la gentileza de que me esperes 1 minuto, 2 minutos. Yo voy al pronóstico del tiempo, vuelvo contigo, presentamos la canción que es parte de la propuesta de música infantil que tú tienes y cerramos con eso el programa. ¿Te parece? Me parece súper. Ya, Peñi, chao, tu mai.
Ya, volvemos con Jano Weichafe a esta hora al programa, cuando llega la tarde, ya para ir cerrando nuestro programa. Queremos dejar presentado con él el tema musical que cierra cuando llega la tarde de hoy. Jano, primero, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día. ¿En qué estás tú hoy día? ¿Dedicado 100% a la música? ¿A otra cosa? ¿En qué estás? Bueno, está un poco complicado de salud, harto en realidad, pero ahí estamos saliendo. Y también con mi curso, mi dama, trabajando en lo que son juegos didácticos para enseñar el Mapudungun. Está pensado para niños de jardines, de primer año, segundo año, tanto materiales como también ahora virtuales. Estamos ahí ingeniando cómo hacer un juego virtual para que el niño vaya aprendiendo conceptos como Nehuen, como Tokikura, ¿no es cierto?, a través de juegos. Ahí lo estamos armando con mi dama y para ver, porque igual se requiere tiempo y recursos, pero es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. Y también en la línea infantil tenemos 2 videos infantiles como caricaturas de Jano Weichafe, donde se trabajan Raquín los números y Filtikuyin los animales. Entonces hemos ido dando pasos así en distintas áreas para ir entregando mejor contenido a los niños y a los colegios para que vayan aprendiendo, y también nuevos desafíos para la gente que viene igual trabajando como uno, aportando el granito de arena, ¿no? Jano, nos vamos a quedar para cerrar el programa y cerrar esta conversación con Filtikuyin, los animales en Mapudungun. Cerramos el programa. Muchísimas gracias por esta conversación, Jano. Te mando un abrazo, mucha suerte y éxito en lo que viene. Igual, Chaltumay por la invitación y atenta ahí. Si de repente he visto que van grupos a tocar allá a la UFO, pues entonces igual en algún momento, si logra armar bien la banda, podemos irnos a dar una vuelta en algún momento ahí en la sala de ensayo. Ahí nos ponemos de acuerdo. Vale, gracias, Jano. Un abrazo. Chaltumay, Peco ayer. Nos quedamos con Filtikuyin, los animales en Mapudungun de Jano Weichafe, esta nueva propuesta musical infantil de este destacado músico regional. Con ustedes nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde en cuando llegue la tarde de Ufrovisión. Chao. Los animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Los animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Cahuello, cahuello, cahuello es el caballo. Cahuello, cahuello, cahuello es el caballo. Sañue, sañue, sañue es el chancho. Sañue, sañue, sañue es el chancho. Huaca, huaca, huaca es la vaca. Huaca, huaca, huaca es la vaca. Los animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Los animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Mansun, mansun, mansun es el buey. Mansun, mansun, mansun es el buey. Ufisa, ufisa, ufisa es la oveja. Ufisa, ufisa, ufisa es la oveja. Ñirri, ñirri, ñirri es el zorro. Ñirri, ñirri, ñirri es el zorro. Los animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Los animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Ñarqui, ñarqui, ñarqui es el gato. Ñarqui, ñarqui, ñarqui es el gato. Tregua, tregua, tregua es el perro. Tregua, tregua, tregua es el perro. Pangu, pangu, pangu es el león. Pangu, pangu, pangu es el león. Los
animales que van por el campo en Chezungun, vamos practicando. Los animales que van por el campo